En este video vamos a ver cómo trabajar con el panel de páginas en InDesign. El panel de páginas es un panel sumamente importante en InDesign, considerando que InDesign es un programa pensado para la publicación editorial o para el diseño editorial, como queramos llamarlo, ¿cierto? Por tanto, las páginas acá cumplen un rol sumamente importante. Y necesitamos un panel desde donde nosotros podamos administrar hartas operaciones con páginas. Tomando en cuenta que muchas veces estas publicaciones van a trabajar con numerosas páginas, entonces necesitamos herramientas que nos permitan hacer un poco más fácil la tarea de administrar y dar formato y introducir contenido a nuestras páginas. Primero que todo partamos con que nuestro panel página lo podemos acceder si es que lo tenemos puesto como botón de acceso rápido, ¿cierto? En el área donde están los botones de acceso rápido de los diferentes paneles. ¿Ya? Acá tenemos accesos rápidos a diferentes paneles. Eh, Podríamos nosotros tomar desde la pestaña del panel de página, ¿cierto? Y dejarlo flotante para poder llevarlo a cualquier lugar. También podríamos accederlo desde el menú ventana, como pasa con otros paneles también de InDesign, o como pasa con la mayoría de los paneles de InDesign. Si es que se nos cerró, ¿cierto? Y no lo encontramos, simplemente nos vamos al menú ventana y lo vamos a encontrar ahí, ¿cierto? Páginas. Para, para nuevamente ponerlo acá, digamos, adjunto a los botones de acceso rápido de paneles, simplemente tomamos ahí la pestañita y pegamos. ¿Ya? Y ahí lo vamos a tener como un botón de acceso rápido. Ya, tenemos entonces nuestro panel de páginas que a primera vista con lo que nos encontramos que está dividido en dos áreas, ¿ya? Que están divididas por esta barrita que vemos acá. El área de arriba es para diseñar páginas maestras, que son páginas que nos van a permitir formatear las páginas de diseño o maquetación, que son las páginas que están acá abajo y que tienen cierto numeración, ¿ya? Estas son las páginas reales, por así decirlo, del documento, donde nosotros vamos a ir incorporando elementos y vamos a ir diagramando, ¿cierto?, nuestra publicación. Mientras que estas de arriba son páginas maestras, donde nosotros vamos a definir formatos que luego vamos a poder aplicar de forma automática a las páginas de maquetación que son las que están abajo. En este documento he creado, ¿cierto?, 8 páginas, ¿cierto?, opuestas, considerando una publicación, ¿cierto?, que vamos, donde deberíamos trabajar con páginas opuestas. Esto quiere decir página derecha y página izquierda, ¿cierto?, enfrentadas una a la otra. ¿Ya? Donde parte la publicación desde la página 1, que sería la página derecha, ¿ya? Y termina en la página 8, que sería la página izquierda. ¿Ya? Esto se ha definido al crear el documento, pero podría ser que yo quisiera añadir páginas, y lo que tendría que hacer es irme al menú del panel de páginas, ir a donde dice insertar páginas, ¿ya? Y ahí me aparece un cuadrito donde me pregunta cuántas páginas quiero añadir, ¿ya? ¿Dónde las quiero añadir? ¿Cierto? Acá tengo la opción de añadir después de una página determinada, antes de una página determinada, al principio del documento o al final del documento. ¿Ya? Por ejemplo, yo quiero insertar 4 nuevas páginas, considerando que aquí estuviera yo trabajando con cuartillas. Voy a añadir 4 nuevas páginas, ¿ya? Y quiero que vayan antes de la página 1, ¿ya? También me pregunta qué página maestra voy a aplicar a estas páginas, ¿ya? De momento la página maestra por defecto que aparece es la página maestra A, ¿cierto? Que consta de página derecha y página izquierda. ¿Ya? Por tanto, la única página maestra que puedo aplicar a estas 4 páginas nuevas es la página maestra A. Le vamos a dar OK.
¿ya? Y se me agregan nuevas páginas, las nuevas 4 páginas que indiqué ahí en el cuadrito. En este panel yo también podría querer seleccionar una página o un pliego, ¿cierto? El pliego consta de las dos páginas opuestas. Para seleccionar una página determinada simplemente hago un clic y luego otro clic, ¿ya? Y el InDesign inmediatamente me pone en el centro de la ventana aquella página que he seleccionado. Para seleccionar un pliego simplemente hago doble clic en la parte de abajo donde van los números, hago doble clic, perdón, y fíjense como ahí la ventana me centra el pliego completo, ¿ya? Ahí se marca acá en el panel página las dos páginas que corresponden al pliego. Entonces para seleccionar una página, doble clic en la página, y para seleccionar el pliego, doble clic en los números abajo, y ahí se me muestra el pliego completo. Lo de seleccionar páginas puede servir para varias operaciones. Por ejemplo, si yo tengo un objeto, vamos a dibujar un objeto acá, este cuadrito, lo vamos a cortar, control o comando X, y quiero pegarlo luego en la página 10. Hago doble clic en la página 10, ¿cierto? InDesign me muestra la página 10 y pego y se va a pegar, obviamente, en la página 10 el objeto que había cortado. Para pegar con control o comando V corta, ¿cierto? Igual que en otros programas. También lo de seleccionar me podría servir para eliminar una determinada página o un pliego. Por ejemplo, yo podría querer eliminar el pliego donde están las páginas 2 y 3. Selecciono el pliego, ¿cierto? Y me voy acá a la papelera, acá abajo. Eliminaría el pliego completo, ¿cierto? O podría irme al panel, o sea, perdón, al menú del panel página y elegir donde dice eliminar pliego. ¿Ya? También la selección me va a permitir duplicar pliegos. ¿Ya? Selecciono el pliego, ¿cierto? Aprieto acá donde dice duplicar pliego y aquel pliego que he seleccionado se va a duplicar. Respecto de duplicar pliego, hay que tener la consideración de que cuando duplicamos un pliego, ese pliego duplicado necesariamente y forzosamente se coloca al final de todas las páginas. Para poder verlo claramente, vamos a este pliego que tenemos seleccionado, le vamos a agregar contenido. ¿Ya? Vamos a copiar y pegar. Ahí. Tenemos ahí un cuadrito en la página izquierda y otro en la página derecha, ¿cierto? De las páginas 2 y 3. Tenemos seleccionado el pliego y vamos a duplicar. Fíjense como los duplicados se pusieron al final, ¿cierto? De todas las páginas. Entonces hay que tener en consideración que cuando duplicamos un pliego, ese pliego siempre va a ir a dar al final de todas las páginas. Lo mismo ocurre con una página individual, ¿cierto? Por ejemplo, vamos a tomar la página 9, le vamos a poner contenido para que se note. Cambio. Vamos a seleccionar la página 7. Ya, ahí está seleccionada la página 7. Vamos a darle duplicar página. Y la página 7 entonces duplicada se pone al final de todas las páginas. ¿Ya? Entonces, cuando duplicamos ya sea pliegos o páginas, el duplicado se coloca al final de todas las páginas. Tenemos que tener eso en consideración. ¿Para qué más nos va a servir seleccionar páginas y pliegos? También nos va a servir para mover páginas o pliegos. Vamos a irnos acá a la página 2 y 3. Vamos a copiar este contenido, lo vamos a copiar y lo vamos a pegar acá. Ya, a esto lo vamos a pintar de otro color. Ya, entonces vamos a hacer una operación de mover, en este caso, dos pliegos, que son el pliego de las páginas 2 y 3 y 4 y 5.
Para eso nos vamos al menú del panel página, nos vamos a donde dice mover páginas. ¿Qué páginas queremos mover? Queremos mover todas las páginas desde la 2 hasta la 5. 2 entonces guión 5, que sería el rango de páginas que queremos mover. ¿Dónde queremos que queden? Queremos que queden después de la página 7. Le vamos a poner que queden después de la página 7. Podría ser cualquier otra página después de cualquiera de las otras páginas del documento. En este caso la vamos a poner después de la página 7. Donde dice destino, después de. Tenemos las otras opciones también, recuerden, antes de, al principio del documento o al final del documento. En este caso vamos a elegir que este rango de páginas de entre las 2 y las 5 se muevan y queden después de la página 7 en el documento actual. Le damos OK y fíjense cómo las páginas de la 4 a la 5 se movieron, ¿cierto? Y quedaron después de la que era la página 7. Entonces ahora la página que era 7 quedó con el número 3, quedó como página 3. Ya se produjo ahí el cambio. Otra forma de cambiar el orden de las páginas es arrastrando directamente. Nosotros podríamos seleccionar una página o un pliego, ¿cierto? Y arrastrar, ¿ya? Para cambiar de lugar, ¿ya? Lo mismo con una página. Nosotros podríamos tomar una página y simplemente arrastramos para cambiar de lugar. ¿Ya? Si se fijan, va apareciendo una línea negra que nos va indicando dónde va a quedar la página. Por ejemplo, desde ahí, cierto que es su posición original, yo la muevo hasta acá y la podría dejar delante de la página 10. ¿Ya? O podría tomarla, cierto, y dejarla en esa posición. ¿Ya? Hasta ahora nosotros podríamos tomar una página o podríamos tomar un pliego y llevarlo a otro lugar del documento. ¿Ya? Pero nosotros podríamos también querer que si estamos, por ejemplo, diseñando un tríptico o un folleto de máscara, ¿cierto? Un folleto plegable de máscara, podríamos querer que se agrupen varias páginas, ¿cierto? En una sola mesa de trabajo. Por ejemplo, podría querer que esta página vaya puesta en esta posición y alguna de estas otras páginas vaya puesta en esta otra posición, armando entonces un pliego de 4 caras o de 4 páginas. Para hacer eso, nos vamos al menú del panel de páginas y si se fijan, acá nos aparecen marcadas las opciones que dicen permitir reorganización de páginas de documento y permitir la reorganización de pliegos de documento. Esto quiere decir que con cada movimiento que yo hago, ¿cierto? Se reorganiza el orden. Por ejemplo, si tomo la página 7, tal como hemos visto, y la llevo por acá, ¿cierto? Debería convertirse, perdón, si tomo la página 6, que es esta, y la llevo por acá, debería convertirse en la página 2. ¿Ya? Fíjense cómo la que era página 6 entonces se convirtió en la página 2. Esto es dado porque está a permitir reorganización de página y lo mismo pasa con los pliegos. Ahora si yo desactivo estas opciones, vamos a desactivar las dos, esto me va a permitir hacer lo siguiente. Por ejemplo, yo puedo tomar la página 1 y adosarla ahí, fíjense. Podría tomar la página 4 y adosarla acá, y de esa manera entonces tengo aquí un pliego de 4 páginas que me podría servir, por ejemplo, para el diseño de un folleto, ¿cierto? Un folleto plegable. Entonces, este tipo de organización de páginas va a ser posible siempre que tengamos desactivadas las opciones permitir reorganización de páginas de documento y permitir reorganización de pliego del documento. Veamos si se puede hacer con un pliego. Tomo entonces el pliego haciendo doble clic en los dos numeritos, ¿cierto? Que corresponden a la página izquierda y derecha del pliego. Y yo podría adosar entonces el pliego completo a estas otras páginas que están acá. ¿Ya? Y así
sucesivamente. Lo puedo hacer con una página y lo puedo hacer con pliegos también. Para volver al orden normal, por así decirlo, de pliegos con dos páginas solamente, simplemente vamos moviendo las páginas. Ups, ahí sí. Y tenemos ya el orden habitual. Otra cosa que podemos hacer con en InDesign con las páginas es trabajar con la herramienta página que la encontramos en el panel de herramientas, ¿cierto? Con esta herramienta nosotros seleccionamos una página y tenemos la opción de cambiar el tamaño de esa página. Recuerden que cuando nosotros creamos el documento o ajustamos documento, definimos un tamaño determinado y una orientación, ¿cierto? Para todas las páginas de nuestro documento. ¿Ya? Pero podría darse el caso que nosotros podríamos querer que una página en especial, ¿cierto? Tenga una orientación y un tamaño diferente. Para eso entonces con la herramienta página, nosotros seleccionamos una página determinada. En este caso tengo acá preparada una página para hacer el ejemplo. En la página 1, ¿cierto? Selecciono la página 1 con la herramienta página. Y fíjense como en el panel de control me aparecen las opciones para el cambio de tamaño y orientación de la página. También yo el cambio de tamaño lo puedo hacer directamente arrastrando. ¿Ya? Si solo arrastro, tomando cualquiera de los manejadores que me muestra la herramienta página, ¿cierto? Cuando pincho en una página me aparecen unos manejadores. Con estos manejadores yo puedo cambiar entonces, escalar el tamaño de mi página. Pero si solo arrastro, al soltar la página vuelve a su tamaño original. Ahora, si arrastro, pero además tengo presionada la tecla Alt, el cambio se hace efectivo. ¿Ya? Vamos a dar Control o Comando Z para volver atrás. ¿Ya? Entonces tenemos la opción de cambiar el tamaño dando algunos de los valores de página estándar, ¿cierto? Introduciendo los valores directamente de ancho y alto acá. Y también podemos cambiar la orientación entonces jugando con estos botones, ¿cierto? De la orientación oblonga o apaisada o vertical, horizontal, como lo quieran llamar. Y si se fijaron, al cambiar los tamaños de página, cambia el tamaño de página pero no cambian los elementos. Los elementos quedan en el mismo lugar. ¿Ya? Entonces eso podría generarnos un problema. Para eso, cuando activamos entonces nuestra herramienta de página y nos aparecen los diferentes ajustes para el, para la página, tenemos acá una parte donde dice regla de página flotante, que por defecto viene desactivado, pero esta regla de página flotante trae algunos métodos que nos permiten reorganizar los elementos cuando nosotros hacemos cambio tanto en el tamaño como en la orientación de la página. Por ejemplo, el método escala va a priorizar la escala, ¿cierto? Y va a tomar los elementos de nuestra página y los va a escalar para que se ajusten al nuevo tamaño. ¿Ya? O si cambiamos de orientación, también va a escalar los elementos para que se ajusten a la nueva orientación. Vamos a volver atrás con Control o Comando Z. Ahí está. Eso sería entonces el método escala. Vamos a presionar acá entonces la herramienta página. Vamos a cambiar al método volver a centrar. Volver a centrar
lo que va a priorizar es que nuestros elementos originales siempre queden centrados dentro de la página, independiente de que cambiemos tamaño o la orientación. Siempre va a apuntar a que los elementos queden centrados en la página. ¿Ya? Después tenemos la opción basado en el objeto. Acá si nosotros pinchamos en los objetos, ya nos aparecen unos manejadores, ¿cierto? Ahí los vemos. Uno por cada costado, ¿cierto? Superior, inferior, izquierdo y derecho. Y estos manejadores traen dos circulitos que pueden estar rellenos o pueden estar solamente con borde, con línea. Esto va a determinar si nuestro objeto va a tener un tamaño fijo al hacer el cambio y también va a determinar si nuestro objeto va a tener una distancia fija respecto del borde correspondiente. Por ejemplo, estos circulitos que apuntan hacia el borde de arriba, si está ahí el circulito relleno, va a indicar de que por lo menos por este borde el tamaño se va a mantener fijo. Nosotros podríamos pinchar ahí, en ese círculo, y en este caso la distancia, ¿cierto?, de este borde, del borde de este objeto hacia el borde de la página también se va a mantener fijo. Vamos a ver si esto es así. Y parece que se cumple la regla. Vamos a desactivar ese círculo. Vamos a hacer cambios acá. Y fíjense como ahora el tamaño o la distancia, perdón, entre el borde superior del marco texto y el borde de la página se adapta. Ya no es una distancia fija. Ya lo mismo podemos hacer por cada uno de los costados. Vamos a marcar los circulitos interiores, ¿cierto? Que mantienen el tamaño del cuadro de texto. ¿Ya? Fíjense que al cambiar el tamaño el cuadro de texto no cambia de tamaño, pero la distancia hacia los bordes de la página se adapta. Vamos a fijar las distancias a los bordes de la página. Ahí, a ver si me permite hacer. Ahí sí. Ya. Ahora si yo cambio el tamaño, las distancias a los bordes de la página se tratan de mantener, inclusive a costa de achicar el cuadro de texto. Entonces ahí hay que ir probando con combinaciones de configuración de estos puntitos. Esto ocurre entonces cuando estamos trabajando con método basado en objetos. Después tenemos método basado en guías, donde acá, teniendo activada la herramienta de página, ¿cierto? Vamos a tirar una guía, por ejemplo, ahí. ¿Ya? Vamos a ver qué pasa si nosotros cambiamos de tamaño la página. ¿Y qué pasa si nosotros tomamos esta misma guía y la ponemos acá? En el primer caso, ¿cierto? Cuando teníamos la guía aquí, lo que se nos deformaba era esta columna de texto, ¿cierto? El párrafo de texto. Mientras que este marco de texto
de bajada quedaba intacto. Ahora si llevamos la guía ahí, ¿cierto? Fíjense cómo la columna de texto se mantiene intacta y el marco de texto de bajada se adapta. ¿Ya? Podríamos también probar con una guía horizontal en caso de que quisiéramos cambiar la altura de nuestra página. Tenemos la guía encima de la foto y es la foto la que se adapta, ¿cierto? El marco de la foto el que se adapta cuando cambiamos el tamaño. Podríamos tomar esta guía y dejarlo, por ejemplo, acá. Ahora debería ser el marco del título el que se adapta y lo demás se mantiene intacto. ¿Ya? Entonces va a depender de lo que necesitemos, el método que utilicemos para que nuestros elementos de la página se reordenen, se reescalen dentro de la página cuando hacemos cambio de tamaño y de orientación de nuestras páginas. ¿Ya? Esto todo utilizando la herramienta página que encontramos en panel de herramientas. ¿Ya? Esto en combinación obviamente con las opciones que nos van a aparecer en el panel de control cuando tenemos activada la herramienta página.